el derecho a la legítima defensa también comprende casos en donde la víctima actúa bajo los efectos de un error esencial de conocimiento invencible. ¿Por qué? Porque en un determinado momento, eso se llama legítima defensa putativa o de buena fe, porque en un determinado momento que alguien es amenazado con un arma y se defiende y le causa un daño al que lo amenaza con el arma, aunque después el arma con el cual es amenazado aparezca que era inidónea, era de juguete, no funcionaba, era una réplica, habrá habido legítima defensa putativa de buena fe, quiere decir, y no hay ningún tipo de sanción para aquel que lo haya hecho de esa manera. Juegan acá los incisos primero del artículo 34 en cuanto al error esencial de conocimiento invencible, porque en ese momento la víctima no se puede detener a preguntarle al agresor que lo está amenazando con lo que parece un arma, ¿no es cierto? Si el arma es de verdad, si funciona, si no funciona, es más, si le va a disparar o no, porque se le va la vida en esos segundos en el interrogatorio que pretenda hacerlo. Nosotros sabemos que los contactos son cuestiones de segundos. Bueno, y digamos que nuestra legislación, a diferencia de otras legislaciones del mundo, fíjense, por ejemplo, hablando de excesos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, que el código alemán no tiene excesos, el código cubano no tiene excesos. Recientemente estuve leyendo el código penal paraguayo, no tiene excesos, o sea, no hay sanción bajo el pretexto de que una víctima se excedió en los límites de la legítima defensa. Nosotros sí somos un país donde tenemos una legislación específica que sanciona, si bien con una condena que tiene una pena menor, ¿no es cierto?, pero siempre es una condena con una pena que aunque sea de condicional, de no cumplimiento efectivo, es una condena y deja un antecedente. ¿En qué caso nuestra legislación considera que hubo exceso en aquel que se defendió legítimamente? Primero tenemos que decir de que para que haya un exceso tiene que haber habido comienzo del presupuesto de una legítima defensa. Es decir, debe haber habido una agresión ilegítima. Y después veremos si en la necesidad racional de impedir o repeler ese ataque, en ese caso se utilizó un elemento que era totalmente desproporcionado, o contra un individuo que era desproporcionado. Por ejemplo, hoy que tenemos niños delincuentes, ¿no es cierto?, que tienen 10 y 12 años, si atacan, digamos, sin ningún tipo de elemento de arma en la mano, no es, digamos, procedente defenderse con lo que es un arma propia, con un arma de fuego. Y yo diría también que tengamos mucho cuidado con un arma impropia, de qué manera se utiliza. Entonces, bueno, ¿en qué el artículo 35 del Código Penal, en qué fija una condena para aquel que actúa con exceso? Y bueno, en primer lugar, al que hubiera transgredido los límites impuestos por la ley. Es decir, transgredir los límites impuestos por la ley significa no poder acreditar esos tres elementos en la defensa propia que nosotros hemos visto y hemos enumerado hace un rato. O bien que haya transgredido los límites impuestos por la autoridad. Es decir, estamos ejerciendo nuestra legítima defensa correctamente y viene la autoridad para hacerse cargo de nuestra protección y nosotros no los dejamos actuar, obstruimos su accionar y eso puede significar un exceso en los límites, por haber transgredido los límites de la autoridad. Finalmente, y este es el elemento más complicado, ¿no es cierto?, para los jueces, sobre todo, que tienen que, digamos, meritar los hechos, las pruebas,
para algunos fiscales, para algunos defensores oficiales y particulares también, que no están muy duchos en la materia, el tema de haber transgredido los límites impuestos por la propia necesidad.